Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar un poquito. Todavía hay algunos chicos que tienen que ingresar, así que esperamos unos minutos, 5 minutos. Una consulta, chicos. ¿Tuvieron algún inconveniente para ingresar? ¿Alguno que me conteste? No, por mi parte ninguno, es el mismo link. Lo que sí, una aclaración, habría que corregir el horario de ingreso, porque sigue diciendo 5:30. Ah, eso está mal. A ver, ya miro. Claro, bueno. Seguramente algunos chicos que no estuvieron. Gracias por el detalle. Ahí lo voy corrigiendo. Bueno, si es así, ahí lo corregí para si hay alguno que puede verlo y entrar.
Bueno, vamos a arrancar porque si está eso y media, seguramente van a aparecer un poco más tarde. Bueno, la idea de esta clase es ya comenzar con la información de, vamos a poner acá, del módulo 1. Es decir, lo que hago es mostrar acá toda la información que habíamos puesto. Aparece aquí Física 2 un manual que sería lo que algunos utilizaron en la cursada de física en la facultad. Después el módulo módulo 1A, que es la clase pasada, el módulo 1B, que es la clase de hoy, y luego los trabajos prácticos. El TP1 sería el que vamos a desarrollar en el día de hoy, y luego les queda el TP2 y el TP3. Bueno, respecto a la información en PDF, lo voy subiendo en función de lo que voy desarrollando. Así que, bueno, quería mostrarles eso, que serían las herramientas que ustedes tienen para poder trabajar. José, no estamos viendo la pantalla, solo vemos la del sistema de transmisión inalámbrico, la presentación. Ah, ¿no se ve esa? No, solamente vemos la diapositiva 1. Está bien. Bueno, yo pasa que lo pasé a la otra pantalla, pero solamente está describiendo la otra. Bueno. Es lo que está en el CBG. Sí. No hay mucha información nueva en eso, es solamente lo que está en el CBG para que puedan verlo. Gracias. No, gracias a vos. Ahí hay otro más, alumno. Bueno, vamos a arrancar entonces con la charla, y la idea de la charla de hoy está relacionada con este temario. Vamos a trabajar, a ver, permítanme. Vamos a trabajar entonces recordando todas las leyes de física y algunos conceptos necesarios para poder manejar lo que sería un sistema de comunicación inalámbrica. O sea que arrancamos entonces teniendo en cuenta las dos características principales, que serían la electrostática y la electrodinámica. Electrostática se refiere a todo el manejo de cargas quietas en el espacio, y a partir de esas cargas existentes, tanto cargas concentradas como cargas distribuidas, a partir de esas cargas estaríamos generando un campo de fuerzas. A partir de ese concepto lo manejamos en función de la ley de Coulomb, quien fue el que desarrolló en forma práctica unas experiencias, y esas experiencias definió las características de fuerzas que, digamos, a qué es proporcional a las cargas y a la distancia que los separa. En función de ese campo de fuerza que está desarrollado a través de las fuerzas de la ley de Coulomb, aparece el análisis de todas esas fuerzas como un campo, y ahí tenemos en cuenta la ley de Gauss, que estaría definiendo las características del campo eléctrico a partir de cierto arreglo. Por último, esas cargas eléctricas, si uno las trata de reunir, para reunirlas tiene que hacer un trabajo, ya recuerdan, fuerza por distancia es el trabajo correspondiente. Entonces, si yo tengo una disposición de cargas espaciales y trato de mover una carga, lo que hago es modificar la distancia. Al modificar la distancia, lo que estoy haciendo es un trabajo. Y el trabajo, en el caso del sistema electrostático, lo llamamos potencial eléctrico. Entonces, todo esto, electrostática, cargas quietitas en el espacio y el análisis que tenemos que ver con los campos y las posibilidades que se tienen en esos campos. Entonces, luego, esos campos pueden generar una fuerza sobre algún electrón. A partir de ahí, el electrón puede moverse, y ese movimiento del electrón me está generando una serie de leyes que me están expresadas acá, que forman parte de la electrodinámica. Ahí tenemos la ley de Ampère, la ley de Faraday, la de Lorentz, Biot-Savart,
que serían todas las que vamos a analizar rápidamente. Ustedes, como ya hice el comentario en la primera clase, en nuestra materia tenemos alumnos de ingeniería y otros que están haciendo la carrera intermedia. Entonces, para los de ingeniería seguramente física 2 la han cursado, para los otros a lo mejor no tienen cursado, con lo cual esta información es más que importante porque son las bases para poder desarrollar cualquier sistema de tipo inalámbrico. Bueno, seguimos con el temario. Una vez que conocemos las leyes electrostáticas y electrodinámicas, vamos a la ecuación de Maxwell. En función de la ecuación de Maxwell, vamos a encontrar una solución de la ecuación de onda. Y por último, una vez que desarrollamos esto, vamos a establecer algunos conceptos de electricidad necesarios para las comunicaciones y una breve introducción a las medidas de señales correspondientes. Bueno, entonces, a partir de nuestro esquema que hemos hecho en la clase pasada, transmisor, conectores, cable, antena, medio de propagación, ondas electromagnéticas, empezamos a ver las leyes físicas correspondientes. Las leyes que vamos a trabajar entonces serían las leyes de electromagnetismo. Un comentario, como dije recién, tenemos el trabajo práctico 1. El trabajo práctico 1, el que está en el CBG, pueden consultarlo. La idea es que durante el desarrollo de mi teoría vamos a ir mirando algunos ejercicios que están desarrollados, o mejor dicho, que están propuestos allí, y una vez que terminan la clase, pueden de alguna manera un alto porcentaje de resolución van a tener. Por ejemplo, el primer ejercicio habla justamente de las características técnicas de un sistema de comunicaciones, que tiene que ver con esta filmina más algunas otras que hicimos la clase pasada. O sea, el ejercicio número 1 es exclusivamente analizar lo que vimos en la clase pasada y tenerlo como referencia para el estudio. Bueno, entonces arrancamos con la electrostática. La electrostática tiene que arrancar con lo que llamamos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb está referenciada a la interacción entre dos cargas, Q1 y Q2, y cuáles son las fuerzas correspondientes de esas dos cargas. A través de la parte experimental, como había comentado recién, se encontró que la fuerza originada entre esas dos cargas depende del valor de cada una de las cargas y de la distancia al cuadrado. Esta sería la expresión correspondiente a la ley de Coulomb, donde hay una constante de proporcionalidad que va a depender en particular del medio donde están estos, digamos, en este caso estas cargas, que para nosotros va a ser muy importante porque nosotros vamos a tener las cargas no en el vacío como vamos a aparecer en todas las fórmulas de física, por una cuestión de que ustedes se familiaricen con las fórmulas que utilizaron o las que aparecen en los libros, pero en realidad este factor K, que lo vamos a poner en principio con el valor de mu0, epsilon 0, va a ser variable y variable con las características del elemento que es, digamos, del elemento físico donde están esas cargas. Fenómeno. Nosotros tenemos entonces una fuerza y esa fuerza se desarrolla a través de dos cargas en este ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Estas dos cargas generan todo un campo eléctrico alrededor. Ese campo eléctrico yo lo puedo medir a través de una carga puntual. Por lo tanto, aparece la descripción de campo eléctrico como la división de la fuerza realizada en ese punto o mejor dicho, dividido la carga unidad Q para poder realizar ese campo. A partir de esto, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, en este punto, supongamos que estas cargas, vamos a ponerlas, son las dos, vamos a poner cargas positivas. Las cargas positivas tienen el mismo signo, por lo tanto se desplazan
hacia los costados, o sea, se separan. Si fueran las dos negativas pasaría lo mismo. Solamente si una carga positiva y una negativa, las fuerzas serían en forma invertida. Entonces, en este punto, lo que se va a generar serían dos fuerzas. Esas dos fuerzas van a estar dadas para Q sub 1 y para el otro lado, la otra fuerza que es para Q sub 2. Son dos magnitudes vectoriales, y siendo esas magnitudes vectoriales, la resultante que voy a tener de esas dos magnitudes va a ser la fuerza que va a aparecer de ese campo que se arma con estas dos cargas y que va a ser el valor combinado de todas las cargas que aparezcan en esa región. A ver, hay otro alumno que está ingresando. Con las cargas que están formando parte. Es decir, que en todos los puntos del espacio, voy a tener una cantidad de fuerzas. Esas cantidades de fuerzas me están definiendo el campo de fuerzas correspondiente para un arreglo de cargas. ¿Qué fórmulas estamos trabajando? Bueno, la constante K de proporcionalidad que le había comentado recién está definida con el aspecto de 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y epsilon 0 es la permitividad del medio donde estoy, que en este caso, al ser epsilon 0, es el valor del vacío. El campo eléctrico, por lo tanto, es exactamente la misma expresión, solamente que va a aparecer la carga que está interna a donde voy a estar analizando y se va a medir en Newton por Coulomb. ¿Qué ocurre cuando tengo una sola carga? Estas dos ecuaciones andan bárbaro, pero cuando empiezo a tener muchas cargas realizadas, o mejor dicho, encerradas en un lugar, acá voy a tener que trabajar con una sumatoria de todas las cargas, y si la cantidad de cargas ya forma parte de una superficie o de un dispositivo, de una superficie, o bien de un medio que ya lo vamos a ver, un tipo dieléctrico, me voy a necesitar para resolver el trabajo no como sumatoria, sino directamente como con la integración correspondiente. Bueno, el primer ejercicio que está en la práctica, bueno, el ejercicio 3, la idea que hay otros ejercicios antes que tiene que ver con lo que yo comenté recién, que es una introducción. En el ejercicio 3, que es la primera ley que es trabajando sobre la ley de Coulomb, lo que aparece es determinar el módulo y la dirección de la fuerza eléctrica sobre la partícula C. La partícula C, en este caso, está en este punto, está acá. Debida a las partículas A y B. O sea, acá tengo la partícula A y acá tengo la partícula B. Como ven, todas las cargas que estoy analizando están sobre los ejes coordenados, el eje X, Y y Z. Y los valores de las cargas correspondientes van a ser las que están acá. QA, QB, QC, 3 microcoulomb, menos 6 microcoulomb, menos 2 microcoulomb. Entonces, para determinar el módulo, lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación de fuerzas y determinar a través de los triángulos y estas características que yo conozco perfectamente la ubicación, puedo determinar cuál es la resultante de fuerzas en este punto. Entonces hay que hacer la sumatoria en este punto y se puede resolver. En particular, agregamos este punto B, dice recalcular para el punto P. ¿Qué ocurre? El punto P está fuera de este esquema que sería más sencillo, pero ¿por qué lo incorporo? Y acá vamos a encontrar, como vamos a hacer casi todos los ejercicios que estamos resolviendo, por alguna utilidad particular. En particular, la utilidad de esto responde a que cuando hacemos estudios de satélites, el estudio de satélites necesitamos coordenadas del tipo polar o cartesiana, como cualquiera de las dos podrán servir, para poder, por ejemplo, ubicar en el espacio terrestre más de un satélite y ese punto quedar unívocamente ubicado. Bueno, nosotros tenemos todo celular, tenemos en esos celulares tenemos un servicio de GPS y a través del servicio de GPS con más de 3 satélites podemos definir bien la posición. Bueno, entonces, en este caso,
la idea es hacer de vuelta el cálculo, pero teniendo en cuenta el análisis de que uno va a trabajar con coordenadas, como dije recién, polares o bien coordenadas cartesianas. Todo esto está dentro de un medio, y según lo que charlábamos al principio, ese medio es el vacío. ¿Qué ocurre? Nosotros en comunicaciones no vamos a estar en el medio del vacío, o sea, vamos a estar en el aire va a haber, entre otras cosas, como en el día de hoy, lluvia o bien nubes, y esas características van a ser elementos que van a definirse que el valor de la permitividad no sea epsilon 0, sino que la permitividad va a estar referenciada a la característica del material en el cual uno va a ponerse inmerso. Observen que en el vacío, por supuesto acá hablamos de epsilon R, acá tenemos la definición, que epsilon está definido como epsilon R por epsilon 0, epsilon R es la relación entonces de epsilon, de cualquiera de los elementos, dividido epsilon 0. Entonces, en el vacío, el epsilon R, tengo este valor, que es 1, la aproximación con respecto al aire cambia después del tercer dígito, con lo cual podríamos considerar tranquilamente que en el aire sería la misma condición que en el vacío. Pero observen esto, si yo tengo otra característica que es agua, o bien otro elemento que es vidrio, que son los elementos que normalmente en un sistema de comunicación vamos a encontrar. Acá faltaría vegetación, que también tiene una relación importante con el agua, hace que esos valores sean completamente distintos a los que nosotros estamos experimentando con mu0. Entonces, realmente la fórmula que vamos a utilizar para el campo de fuerza, para hacerlo el análisis en comunicaciones, es esta donde el valor que tengo acá es el valor de epsilon. Entonces, quiere decir que hay un elemento que es la permitividad que va a ir cambiando según el material. Y entonces esa permitividad, también como por acá lo pongo, se llama constante dieléctrica, está formada, ¿cierto?, por las características del material interno. Por ahí, antes que esta, voy a mostrar la siguiente filmina y después vuelvo a esto para hacer las características. ¿Acá qué tengo? Acá tengo dos placas. Una placa donde tiene toda carga positiva y otra placa que tengo toda carga negativa. Y acá un elemento interno que es un dieléctrico, o sea, algo que se comporta no como un metal ni como el vacío, sino a partir de este dispositivo dieléctrico van a aparecer, centrémonos en esta parte de la filmina, van a aparecer pequeños campos, en este caso desde el valor de cualquier carga de esta placa hacia este dieléctrico. En el dieléctrico se va a generar una carga de sentido contrario y va a generar un campo, y lo mismo va a pasar del otro lado. Esto que estamos mostrando en esta parte corresponden a lo que ya conocemos como elementos de campo eléctrico debido al vacío. Pero como tenemos un dieléctrico, nos va a aparecer esto entre cargas positivas y negativas del mismo dieléctrico, que corresponde a lo que se llama polarización del dieléctrico. Con lo cual, el resultado real del valor de campo está definido a través de esto que es el campo de vectores de desplazamiento. Este sería el campo incorporado a la función característica de algo que hay inmerso dentro del material. Entonces, aquí tienen la relación que va a existir va a ser esta, la de D igual a epsilon por E, o sea que el valor del campo en el vacío va a estar relacionado con el valor del correspondiente elemento que aparece en el medio, y ese va a ser el valor de D. Si queremos hacer un poquito más de hilar fino respecto a la parte de física, tendríamos que estar mirando acá porque esa permitividad tiene una tendencia a polarizarse, ya recién lo vimos, la polarización, y para poder manejar la polarización y el valor de D, aparece otro parámetro que es la susceptibilidad eléctrica. Acá están las fórmulas completas con esos elementos. ¿Son necesarios? Bueno,
Para este caso no es necesario, para nuestros casos no es necesario estar conociendo la susceptibilidad eléctrica, porque si ustedes observan acá, con el valor del valor de epsilon relativo, ya tenemos el valor de epsilon, el epsilon 0 lo conocemos, y es igual a esta relación de la susceptibilidad. Entonces, si de alguna manera el único dato que nos da un fabricante, por ejemplo, de tabiques, que tiene que ver con elementos que vamos a encontrar en una comunicación radioeléctrica que van a interferir, bueno, puede ser interesante saber la relación con la susceptibilidad. Normalmente se consigue siempre el valor epsilon relativo, o sea, el epsilon R se consigue de todos los materiales. Fenómeno. Entonces, volviendo a lo mismo, si uno ya maneja lo que es los sistemas de comunicaciones inalámbricos, uno tiene que entender que hay ciertas características que no son tan, digamos, tan comunes, con respecto a que el epsilon, o sea, ese valor que estábamos hablando de permitividad, no corresponde o no es igual en función de elementos como la frecuencia. Miren este gráfico. En este gráfico tengo la permitividad relativa, o sea, el epsilon R, en función de frecuencia. En particular, se trabaja con el valor del agua. Pero voy a poner dos tipos de agua, agua pura y agua de mar, o sea que ya cambio las características, las dos puestas a 20 grados. Observen las rayas continuas. Acá yo tengo esta línea continua, que es para el caso de agua pura, y esta para el caso de agua salada. ¿Qué es lo que vemos en esta gráfica? Bueno, que hay un cierto lugar, por ejemplo, vamos a considerarlo por acá, donde ya llega a la mitad del valor de epsilon relativo. Quiere decir entonces que con la frecuencia el valor de epsilon va a estar variando. Este elemento que tengo acá, J sigma sobre omega, corresponde sigma a la conductividad eléctrica del material y omega, como ustedes ya conocen, a la variación de 2pi por la frecuencia. Es decir, ahí estamos viendo entonces que este valor de la permitividad relativa va a estar en función entonces del valor de la conductividad y de la frecuencia. Y eso generará, por ejemplo, digamos, gráficas de este estilo. Por otro lado, van a encontrar acá en esta gráfica, que no lo vamos a utilizar en primera, digamos, posiblemente podemos llegar a usarlo en algún enlace muy particular. Nosotros no vamos a trabajar con la parte, más que alguna explicación que en la clase próxima daré respecto a la conductividad eléctrica y su importancia dentro de los terrenos. Esta parte de la expresión prácticamente no la vamos a utilizar, pero está interesante ir conociéndola para que existe, digamos, su existencia hace que se varíe ciertas características con la frecuencia para los distintos materiales. Bueno, a manera de machete, les agregué acá la relación que existe entre todas estas elementos que hasta ahora comentamos, que es la frecuencia, que es una magnitud vectorial, a través de la relación de esta magnitud vectorial dividido la carga única en un punto, tenemos el campo eléctrico, y por otro lado tenemos descripciones escalares, y esas descripciones escalares serían el trabajo correspondiente que hago sobre una carga, sería la energía potencial, y en el caso de la electricidad estamos viendo que vamos a hablar de potencial eléctrico. Más adelante me voy a referir a este tema de potencial, que en definitiva no es más que el trabajo que se está desarrollando por una carga en un cierto espacio y en un tiempo particular. Esas mismas fórmulas, ¿hola? ¿Sí? Sí. ¿Alguien? ¿Sí? No, que dijo que era la frecuencia, la magnitud vectorial, me parece que era la fuerza, la F esa. Ah, sí, muchas gracias. Sí, correcto. Sí, la magnitud vectorial es la fuerza, el campo, y las magnitudes escalares sería potencial eléctrico y potencial de fuerzas eléctricas. Gracias. Entonces, bueno, a manera de machete acá recordamos esto. Y esas mismas fórmulas referidas
a las vectoriales o las escalares están representadas acá con respecto a dos cargas. Bueno, van a encontrar entonces que hay un ejercicio que tiene que ver con el análisis de Gauss, que tenemos en que no me acuerdo si era el tercero o el cuarto, y está dividido en dos partes, pero traté de reunir todo. La idea está en qué? En ver fuera de distintas esferas. O sea, una esfera sólida quiere decir es una esfera que está llena de un cierto material. Ese material está distribuido, ¿no es cierto?, sus cargas en forma lineal. O sea, no están reunidas en distintos lados, sino que están distribuidas en forma lineal. Para este ejercicio lo tomé de esa manera. Y por otro lado, un cascarón esférico metálico donde no tengo ningún material más que vacío en el medio, en el centro. Entonces, yo vengo con un electrón por ahí y quiero ver cuál es el campo referido a todos los lugares cercanos a esto. Y lo que vamos a ver sería entonces, si la esfera es sólida, la variación del tipo 1 sobre r cuadrado hasta llegar a la superficie. Como pueden observar, tanto en una y en otra, si el radio de las esferas son iguales, tanto en una y otra la expresión va a ser exactamente igual. O sea, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga que está encerrada en encerrada en la esfera o encerrada a través del cascarón, el cascarón esférico, y va a depender del radio al cuadrado. Ahora, cuando estamos ingresando dentro de este elemento, va a aparecer lo siguiente. Es decir, en el caso de que yo tenga una distribución uniforme de cargas en el interior de la esfera sólida, esa variación va a ser, en este caso, va a ser una variación lineal donde tengo el campo eléctrico máximo en la esfera y luego va a ir bajando hasta el centro, donde supuestamente en el centro, en el punto central, no tengo ninguna carga. Entonces ahí por eso es 0. ¿Qué ocurre en este otro caso? Bueno, en este caso todas las cargas van a estar alrededor de este caparazón o cascarón. O sea, esto es una esfera. ¿Y qué vemos cuando realizamos esto? Y que este campo interno pasa abruptamente a 0. Bueno, aquí podemos relacionar rápidamente con lo que nosotros conocemos como cable coaxial. El cable coaxial justamente hace de pantalla, en este caso para los campos eléctricos, después veremos el campo magnético de qué manera se puede hacer, pero hace de pantalla y por lo tanto no hay campo eléctrico dentro de ese cascarón. Eso nos va a ayudar a nosotros a realizar algún tipo de dispositivo físico que nos aísla de campos externos al sistema. Bueno, cuando analizamos entonces esto, alrededor de todas estas esferas se va a generar un campo. Y la manera que uno tiene para que ese campo se pueda analizar es a través de lo que se llama densidad de líneas de campo. Densidad de líneas de campo. Acá yo tengo un punto donde aparecen en forma particular, hay 3, 6, 9 líneas de campo. En realidad esto tiene que ser en forma continua, pero para hacer el ejemplo, tomamos 9 líneas de campo y esas 9 líneas de campo aparecen sobre una superficie A. A la distancia 2R, esa superficie A va a estar representada por un cuarto de la superficie, o sea, la misma superficie, pero va a estar multiplicada por 4. Y acá, al tener 3R, va a seguir. Lo interesante de esto es cuál es el flujo que va a generarse en cada una de sus superficies. El flujo va a ir variando entonces a través de un producto vectorial entre el campo correspondiente y la superficie que estamos analizando. Esta es superficie S, acá lo estamos llamando como A, y si uno quiere hacer el trabajo integral, vamos a encontrar que vamos a analizar en función de un desplazamiento S vectorial que va a representar un pedacito muy chiquito de superficie. Eso me define que va a ser el campo, y ese campo se va a generar a través de una carga eléctrica que está encerrada en el centro. Acá, como ven, estamos analizando que todo esto está en el vacío. Si más adelante es este tipo de fórmulas, vamos a recordar que lo pasamos en función
del valor de epsilon 0. Bueno, a partir de aquí entonces tenemos dos condiciones, mejor dicho, que se define a través de la que sería la primera ley de Maxwell, que es la que nosotros pusimos recién al final. Aunque vamos a charlar ahora que el campo magnético se genera cuando hay cargas en movimiento. Pero con el concepto de campo, nosotros tenemos un campo magnético. ¿Cómo se genera, de qué manera? No lo necesito en este momento conocer, pero sí que va a existir un campo magnético, y ese campo magnético, por las propiedades que ahora vamos a empezar a charlar de lo que sería el desarrollo de la electrodinámica, me permite decir que ese campo, el flujo, va a ser igual a 0 en función de eso. Entonces, la agrego en este caso porque sería la ley de Gauss para el campo eléctrico y la ley de Gauss para el campo magnético. Bueno, entonces nos incorporamos ahora en lo que es la electrodinámica y el análisis de todas las fórmulas de física que responden a esa electrodinámica. Acá lo que puse fue algo que realmente me define bien la existencia de una variación a través de un campo magnético. Acá yo tengo un imán, ese imán tiene dos polos, norte-sur, acá tengo una espira, esa espira empieza a se rota a través de algún elemento físico, y a partir de esa rotación se empieza a generar, si por supuesto esta rotación es del tipo sinusoidal, se empieza a generar una señal como esta, sinusoidal, que me permite, si uno la recoge a través de estos anillos, con una corriente eléctrica. Este sería el ejemplo básico de los sistemas electrodinámicos. Es decir, a través de un campo magnético y con una variación de algo que responde a un movimiento, se está generando automáticamente una variación de corriente entre estas dos espiras. Todo este sería el ejemplo general para saber perfectamente que estamos refiriéndonos entonces a carga en movimiento, y la referencia de cargas en movimiento responde a todo campo magnético. Pero para llegar a esto, volvamos un poquito para atrás respecto a qué cosas tenemos que tener en cuenta. Como dije recién, si yo tengo una carga de movimiento a través del producto vectorial de la velocidad de ese electrón con el campo magnético correspondiente, me va a definir una fuerza magnética que depende entonces de la velocidad o la variabilidad de esa carga que yo pongo. La fórmula esta corresponde a lo que se llama ley de Lorentz, y por acá recordamos la regla en donde tenemos el producto vectorial, y el resultante de ese producto vectorial va a ser la fuerza correspondiente. Una cosa interesante, si ya tengo la característica de las fuerzas que genera un campo magnético. Si la carga eléctrica, como puse acá, se encuentra en una región del espacio donde coexistan campos eléctricos y campos magnéticos, entonces la fuerza de Lorentz va a tener que ver también con el campo eléctrico que aplica. Entonces la expresión completa, que luego con una pequeña modificación la vamos a usar como ecuación, una de las ecuaciones de Maxwell, responde a esta característica de el producto vectorial de estos dos vectores, velocidad y campo magnético, es un vector sumado a otro vector, me genera el vector fuerza que responde a esto. Entonces, si nosotros hablamos de una variación de corriente, ahí aparecen otras leyes otras dos leyes, que serían la ley de Biot-Savart, que me está diciendo si hay sobre un cable pasa cierta corriente, esa corriente va a generar un campo magnético. Si por un cilindro pasa una cierta corriente, en el centro de ese cilindro va a aparecer un campo magnético. Para recordar el sentido, podemos tener lo que se llama la regla de mano derecha, definiendo que, dado la corriente por el pulgar, los dedos estarían definiendo para ver cómo se maneja el campo magnético alrededor de en este caso, de ese cable. La expresión general de la ley de Biot-Savart está dada por esta fórmula,
en donde acá aparece mu0, y mu0 en este caso sería analizar todo en el vacío. Esto después vamos a ver si lo podemos ir usando o no en las ecuaciones de las telecomunicaciones. Por acá ya esto está resuelto, sería el campo B en el punto central de este aro. Si nosotros continuamos con esta apreciación respecto a la fuerza, se puede llegar a hacer el análisis de que, y eso lo hizo Laplace, por lo tanto queda como ley de Laplace, que la fuerza, acá lo tenemos escalar, observen que esto es escalar, que la fuerza depende de la carga por la velocidad que tiene esa carga, por el campo en el cual está metido, por el seno del ángulo que forman justamente tanto el vector B como o sea, el vector de velocidad con el vector de campo. Si trabajamos un poco con la fórmula, sabemos que la carga va a estar dada por la corriente en el tiempo. En la otra característica, el valor de la velocidad por el tiempo me da el espacio. Por lo tanto, una fórmula final que va a ser muy útil para trabajar con las fuerzas va a ser que la corriente por el campo magnético multiplicado por la longitud del cable correspondiente por el seno de alfa, estaría dando la fuerza en forma escalar. Bueno, la aplicación que les elegí acá tendría que ver con dos cables que tienen dos corrientes, I1 y I2, las cuales en esta parte del gráfico están las dos hacia el mismo lado, o sea, las dos hacia arriba. Está tanto I1 como I2, las dos hacia arriba, y generan entonces dos fuerzas que se atraen a esos dos cables. En el caso que las corrientes sean una hacia un lado y otra hacia el otro, en realidad lo que va a ocurrir es que los cables se van a separar. Eso es un poco la conclusión que uno tiene cuando está trabajando con esto. Digamos que para el tema de telecomunicaciones es interesante saber cómo se mueven las cargas, pero estos conceptos por ahí exclusivamente en las antenas, por ahí podemos estar analizando un poco. Como no vamos a hacer diseño de antenas, directamente, digamos, estas fórmulas las vamos a trabajar directamente desde Maxwell, o sea, el resultado final. Bueno, pasamos entonces a otro ejercicio que está en el trabajo práctico, y en ese ejercicio que tiene que ver con lo que conté recién, dice, dos largos hilos rectilíneos, disculpen chicos, pero por favor, córtenme o pidan explicación en algo que no se comprenda. Como esto es, supongo para algunos, como dije al principio, repaso de algunas cosas, muy rápido, pero por favor, párenme, y si no quieren pararme, bueno, luego podemos hacer consultas después de la clase, nos quedamos un ratito y voy explicando alguna cosa que puede quedar no clara. Volviendo al ejercicio, entonces, dice, dos largos hilos rectilíneos paralelos están separados por 160 centímetros. Es decir, acá tengo el verde y el rojo son los dos hilos que están paralelos y estarían saliendo de la hoja. Por el hilo superior circula una corriente I1 de 6 amperes. Es decir, por el verde está recorriendo 6 amperes y acá dice hacia afuera del papel. O sea que el vector de corriente viene o sea, desplazamiento de cargas viene hacia el exterior. Después, ¿cuál será el valor y sentido de la intensidad I2? O sea, I2 va a ser la corriente que va a pasar por el otro cable para que el campo resultante en P sea nulo. Esta sería la pregunta que tenemos que estar resolviendo. Primero, ¿dónde está P? En función de las características físicas, la distancia entre este punto, o sea, entre este cable y este va a ser D. Por lo tanto, si esta distancia es D, el punto P va a estar a 2D, o sea, este cable va a estar a 2D y este cable va a estar a D. Con lo cual ya tenemos alguna información para poder resolver el ejercicio. Punto 1. ¿Cuál será el sentido de la intensidad I2? Y observen, yo agarré acá, puse si el sentido de este cable está saliendo la corriente, quiere decir que estaría generándose un movimiento o un campo que va de esta manera. Para poder oponerse tiene que ser que los vectores vayan hacia el otro lado, o sea, acá lo vemos claro, este vector y este vector tienen que ser iguales y de distinto sentido. Con esa premisa
tenemos entonces que decir que, que en este otro cable lo que tenemos es una entrada de corriente hacia el papel. Acá tenemos salida y entrada. De esa manera, entonces, vamos a hacer que este punto P sea 0. Si quieren acá, en un gráfico, digamos, en otro gráfico que estamos viendo lo mismo, pero para tal que se vea un poco mejor esto que estoy explicando del papel de entrada y salida. Y acá, bueno, la misma explicación respecto a lo que habíamos charlado recién. La idea es que realicen ese ejercicio y que, bueno, acá tienen en principio los detalles para poder encontrar la solución y los valores correspondientes. Según dice esto, la corriente en I2 va a tener que ser 3 amperes. Por favor, realicen el ejercicio, veamos si está correcto o no, o qué inconvenientes puede traerle el desarrollo de este ejercicio. Bueno, entonces, hasta ahora seguimos pensando en lo que es vacío. ¿Qué ocurre? El valor de mu0 es la permeabilidad magnética del vacío. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este gráfico? Observen distintos materiales. Como hoy habíamos charlado de distintos materiales respecto al donde están las cargas eléctricas, vamos a hacer análisis de esos materiales, pero ahora en función de la permeabilidad que responde entonces a las características de variación de corriente, por lo tanto la aparición de campos magnéticos. Si miramos esta gráfica, vamos a ver que acá hay como 3 líneas rectas en donde una es mu0, ¿no? O sea, el valor de mu0, y acá aparece otro valor de mu sub p y mu sub d. Aquí en el gráfico decíamos que mu sub p corresponde a materiales del tipo paramagnético y mu sub d a materiales del tipo diamagnéticos. Lo que yo puedo inferir de esta gráfica es que tanto los sistemas paramagnéticos, los diamagnéticos y el vacío se manejan bastante de forma similar. Es decir, ¿tienen variaciones? Sí, pero sería el mismo concepto que nosotros estábamos hablando de trabajar en el vacío y en el aire. ¿Se acuerdan que había una diferencia muy chica que aparecía recién en el cuarto, quinto orden después de la coma? Miren aquí entonces, para este caso los diamagnéticos, la permeabilidad relativa, miren, se está moviendo muy poquito. Acá tienen en particular en el quinto dígito, acá en el cuarto dígito. Entonces, prácticamente uno puede analizar que para distintos materiales que va a atravesar una señal radioeléctrica, el valor del mu va a ser bastante parecido al valor de mu0. Todos los lugares menos ¿cuál? Menos estos. ¿Y estos qué responden? Y estos responden a sistemas ferromagnéticos. O sea, un dispositivo ferromagnético se comporta completamente distinto, y si miramos esta tabla que está por aquí abajo, vamos a ver que la permeabilidad relativa de estos materiales son valores extremadamente grandes. Es decir, si hablamos de condiciones electromagnéticas, o sea, de una comunicación, aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es cuando pasamos o estamos dentro de algo que sería ferromagnético. Por el resto de elementos, tranquilamente uno puede decir que el valor de mu r, ¿no es cierto?, que es el que normalmente se trabaja, acá lo tengo, el mu r, va a ser aproximadamente 1. ¿Por qué? Porque estos, tanto mu0, mu-d o mu sub p, van a tener un valor similar. Acá lo estoy teniendo. Entonces van a ser prácticamente 1. Y es interesante porque cuando veamos la ecuación de onda, esa ecuación de onda directamente la podemos relacionar ya no con este elemento de permeabilidad, sino directamente con el valor de epsilon directamente. Y vamos a tener que tener en cuenta si hay algo metálico, bueno, ahí la cosa cambia completamente. Bueno, continuando entonces con nuestros conocimientos de la parte de magnetismo, tenemos que recordar otra ley, que es en parte lo que vimos al principio, o sea, como una referencia de las leyes de magnetismo donde hay variación, que es la ley de Faraday, que justamente dice que va a aparecer una fuerza electromotriz cuando hay una variación de flujo en el tiempo. Es decir, vista de esta manera, es el mismo ejemplito que vimos cuando comenzamos la explicación de la parte de
magnetismo, y vista de esta forma es a través de un campo magnético fijo y el movimiento de una espira, la cual cuando se atraviesa ese campo magnético va a aparecer una corriente. Si yo abro este circuito y pongo algún elemento resistivo, por ejemplo, esa corriente va a generar una fuerza electromotriz sobre esa resistencia para, y va a cumplir con esta característica de la fuerza electromotriz de cualquier sistema donde haya un campo magnético y una espira que esté circulando. Bueno, aquí tienen los elementos de número de vuelta, flujo, campo, el área, etcétera, etcétera, que van a formar la ley de Faraday. Acá va a haber ejercicios, pero en el caso de estos ejercicios, creo que son simples, lo van a poder resolver fácilmente, pero si no, nos consultan. Quiere decir que entonces ahora logramos las otras dos ecuaciones que Maxwell tomó para poder decir, el sistema de transmisión de una señal electromagnética tiene que ver con las características de 4 leyes. La tercera ley va a ser la de la ley de Faraday-Henry, y la cuarta ley, la de ley de Ampère-Maxwell. Hay unas pequeñas detallecitos que tienen que ver con la característica de una carga, más que una carga, sino se da directamente con la cantidad de cargas que están encerradas en el lugar, pero el concepto básico está formado por esas 4 leyes que estuvimos analizando. Y esas 4 leyes, una vez que se reúnen, vamos a ver esta otra filmina, las 4 leyes tienen que ser, acá ya puse un resumen, la ley de Gauss para el campo eléctrico, para el campo magnético, la ecuación de Faraday y la ecuación de Ampère. Trabajando con esas 4, lo que se va a generar, a ver si lo tengo en la próxima filmina, en la otra, lo que se va a generar es lo que aparece acá, una onda electromagnética solución de esas ecuaciones. Tengan en cuenta que las ecuaciones de Maxwell están en las 3 dimensiones, y acá en particular estoy mostrando solamente lo que pasa en una sola dirección, que sería la dirección de X, que tiene que ver con el dibujo que estábamos poniendo aquí. Acá aparece entonces el campo eléctrico, el campo magnético, no aparece H, no aparece D, porque estamos considerando que todo esto está en el vacío y no hay ningún tipo de elemento, que esté perturbando. La forma más sencilla de poder hacer que la ecuación de ondas sea fácilmente resuelta es teniendo en cuenta que estamos en el vacío. Cuando apenas ponemos materiales, estas ecuaciones comienzan a complejizarse, las cuales se pueden resolver tranquilamente, pero para el espacio que estamos analizando, a ver qué cosas me importan para los sistemas de comunicaciones, hasta aquí nos alcanza para poder hacer todo este tipo de análisis. En particular, hay algo muy interesante, que es esta relación que aparece acá, que tiene que ver, en este caso, con cómo se propaga, recuerdan que habíamos dicho que el campo eléctrico y el campo magnético son dos campos vectoriales, la multiplicación de 2 campos vectoriales me da otro vector, y ese vector va a ser el que va a definirme la dirección de propagación del elemento, que en este caso va a ser un electrón o algo que va a estar dando vuelta por el espacio. A eso se va a llamar vector de Poynting, y lo que llegaba de esto era que la velocidad de propagación de ese electrón que está en el espacio va a tener una velocidad c, que es la velocidad de la luz. Esa velocidad de c, si estamos analizando las características de esa ecuación de onda, nos vamos a dar cuenta que va a tener directamente relación con el valor de mu0 y de epsilon0. O sea que la velocidad de la luz va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de mu0 epsilon0. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, tenemos cualquier otro material alrededor. De cualquier otro material me está definiendo que voy a tener una velocidad distinta que no es la de la luz, va a ser menor, y esa velocidad va a estar definida entonces por estos 2 parámetros, mu0 y epsilon, no, mu y epsilon, disculpen, mu y epsilon. Mu0 y epsilon 0 es para solamente el vacío. Entonces, y acá que va a quedar esta ecuación, podemos ponerla entonces como la velocidad va a ser igual, disculpen esto, no tengo todavía una tablet, sino una tableta o algo que me permita trabajar un poquito mejor, pero creo que se entiende. Ese valor de velocidad va a depender de los 2 parámetros exclusivamente, epsilon y mu.
Normalmente esta expresión se va a trabajar con los valores relativos, con lo cual después queda en función de los valores relativos fácilmente deducible. Esta, entonces, no nos confundamos, es la que nosotros vamos a usar en cada uno de los ejercicios posibles de resolver o que tenga algo que ver con la velocidad de propagación de la onda electromagnética. Bueno, entonces tenemos la propagación. Esa propagación, dijimos, ahí está representada en un solo sobre el eje X, pero en realidad va a desarrollarse no solamente en un eje, sino todo un plano. Entonces, un ejemplo sencillo que se me ocurrió es trabajar o pensar en una caída de una gota, con lo cual estamos haciendo el mismo efecto. Esa caída de gota estaría haciendo un electrón que se está moviendo y generando entonces alrededor de eso todo un campo que está en este caso superficial, está solamente sobre los ejes X, Y. Si ya nos vamos a una expresión más de 3 dimensiones, ya tendríamos que estar pensando en un dibujo como este, donde en cada uno de estos estarían formando parte las ecuaciones que van, mejor dicho, no las ecuaciones, las señales que van desarrollándose por el espacio. Después les voy a poner algunos nexos donde todo este tema, por ahí lo pueden ver un poquito más fácil en el sentido de poder ver algo en movimiento. Todavía no hicimos en realidad virtual estas cosas, pero lo tenemos pensado. Con lo cual uno podría ubicarse mucho más rápido cuando estamos hablando en el espacio, y si hablamos de espacio-tiempo va a ayudarnos un poco. Pero bueno, siguiendo con la clase, ¿qué ocurre? Esta señal se genera, como dijimos recién, de cualquier, de cualquier forma y en distintos puntos del espacio a partir de una antena o de algún elemento. Y el primer elemento que tenemos que tener en cuenta de esas señales es tratar de que esas señales se muevan solamente en un plano. El hecho de moverse en un plano, como estoy mostrando por acá, está bien con todas las señales en distintos planos, están desarrollándose, esta es la mezcla de señales. Cuando pasan por acá, que esto lo vamos a llamar en física, lo llamamos polarizador, aparece exclusivamente la señal que va a estar en un solo plano. Esto se puede entender un poco más mirando desde este punto, o sea, mirando a las señales desde aquí, y eso estaría respondiendo entonces a distintas posibilidades de rectas o eventualmente de elipses. Y una elipse en particular es la que tiene el círculo, por lo tanto ahí tendríamos 3 tipos de polarización. La lineal, la elíptica, que serían todas estas, y la circular. Serían las 3 posibilidades. Acá tenemos una representación, un dibujito, con respecto a las características de la señal en el espacio siendo una polarización circular. ¿En qué nos sirve esto? ¿En qué nos vamos a utilizarlo? Bueno, en los elementos que son las antenas. La antena la vamos a poder polarizar, y para polarizarla vamos a necesitar saber, bueno, cómo se representa esa polarización y de qué manera me sirve. Cuando analicemos las antenas va a ser el primer tema que vamos a analizar de una antena, que va a responder a, bueno, ¿cómo está polarizada esta antena? ¿De qué manera lo resuelve? O sea, lo resuelve el que diseñó esa antena. Para no hacer tanta expectativa, normalmente lo que es una antena es un dipolo, es decir, es como que tengo 2 elementos eléctricos que van subiendo y bajando, por lo tanto, un dipolo lo más parecido que lo tengo es a un sistema, en este caso, similar al sinusoidal, pero en el plano que se genera ese dipolo. Bueno, después charlaremos un poquito más en detalle, pero la idea entonces es que un dipolo va a tener una polarización del tipo lineal, horizontal, vertical. Después veremos cuáles serían las características. Bueno, hasta aquí alguna consulta, vamos todo bien, ¿tenemos alguna pregunta? Si no es así, continúo. Continúo en el sentido de empezar ahora entonces a charlar sobre las leyes de la electricidad. En la clase pasada habíamos dicho que esto en realidad es un circuito
en donde se cierra, dijimos, es un circuito eléctrico donde se cierra a través de la Tierra, ¿no? Esto que está acá es la Tierra. Este símbolo que estoy dibujando es el símbolo de Tierra. En un circuito yo puedo poner este símbolo diciendo que, por ejemplo, acá tengo una batería, vamos a poner una batería, esa batería va a estar puesta a tierra, a este punto, esa batería va a salir a través de una resistencia, se va a trabajar sobre otra resistencia, y ese otro punto va a estar a tierra. Entonces acá yo tengo un circuito donde tengo el valor de la tensión, el valor de las resistencias correspondientes, y un circuito donde hay una corriente que lo desarrolla. Quiere decir que un sistema de conexión inalámbrico puede trabajarse tranquilamente como un circuito eléctrico común. Si es un circuito eléctrico común, bueno, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, acá tengo circuito eléctrico, tenemos que recordar lo que es la ley de Ohm. ¿Y en qué cosas tenemos que recordar o utilizar, que la vamos a utilizar bastante? En la característica de la resistencia, en la característica de tensión, la característica de corriente y la correspondiente potencia. Por supuesto, la potencia va a estar dada por la multiplicación de la corriente por la tensión, que si ponemos la característica de resistencia solamente de corriente, vamos multiplicando la resistencia, nos va a dar la potencia, I cuadrado por R, nos va a dar B cuadrado por R, o sea, otro elemento que puede ser útil para entrar a relacionar estos parámetros, recordando, digamos, su vinculación. Para ampliar un poquito ese tema, podrían incorporar, digamos, acá vamos a ir rápidamente por los elementos resistencia, capacitor e inductancia, que normalmente se ven desde un aspecto teórico en física. Yo acá lo quiero poner desde un momento práctico. Y para entender por ahí, les adicioné acá un lugar, que es este, en donde hay un montón de aplicaciones en donde podemos interactuar con estos elementos con estos elementos, resistencia, capacitor, inductancia, y hay unos cuantos otros que también puede ser interesante, como un espectro que vamos a trabajar en las clases próximas, que es el de difracción. También hay algunos apps interesantes. Bueno, ¿qué es lo que quiero saber de esto? Bueno, que yo tengo una tensión y tengo una corriente, esa tensión y corriente me va a generar dos elementos sinusoidales, o sea, si la tensión que está aplicándose es un elemento sinusoidal, como este caso, la corriente va a ser sinusoidal y en fase. Eso se representa en el tiempo, se representa a través de alguna cuestión vectorial donde la diferencia de fase entre la corriente y la tensión es igual a 0. Y entonces aparece también, para recordar, la tensión que va a estar dada en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Quiero aclarar o recordarles que cuando nosotros trabajamos con distintos componentes capacitivos e inductivos, esa resistencia pasa a llamarse impedancia, y ahora cuando refresquemos los conocimientos de los valores de capacidad e inductancia, estaríamos definiendo las características que tenemos, capacitivas e inductivas. La capacidad, ¿qué es lo que tiene de interesante? Y que hay un desfasaje entre los dos elementos de corriente y tensión. La corriente y la tensión están desfasadas en 90 grados. Y acá tenemos el esquema vectorial de corriente y tensión. Y en el caso de la inductancia pasa lo mismo, pero con menos 90 grados. Entonces hay un desfasaje entre tensión y corriente. Ese desfasaje me genera justamente una relación de estos dos componentes, capacitores e inductancias, con el valor de la frecuencia correspondiente a que va a circular. Entonces aparece algo que es la reactancia capacitiva, que depende del valor de capacidad, que es el mismo que se analiza a través de cargas estáticas, pero multiplicado por el valor omega, y el valor de omega es la variación 2pi por la frecuencia, o sea que depende la reactancia capacitiva en forma inversa de la frecuencia. En el caso de la inductancia, esa reactancia inductiva va a ser omega por L, o sea, 2pi f por L. La reactancia inductiva es entonces proporcional a la frecuencia.
cosas más que importantes cuando uno está haciendo un análisis de una señal que pasa por el espacio y en ese espacio existen características capacitivas y características inductivas que me modifican las posibilidades de transmitirse esa señal. Entonces, como dije en la filmina anterior, la relación entre la capacidad, la inductancia y la resistencia me define lo que se llama la impedancia. Si quieren, de alguna manera, acá son los mismos, el mismo lugar, pero con el acceso directo. Cuando nosotros combinamos capacidades y inductancias, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre esto. Es decir, observen este grafiquito que es justamente, dice la copia de allí, que yo tengo una batería, una resistencia y una llave donde esa llave hace que circule la corriente por esa inductancia. Una vez que circula esa corriente, yo levanto esta llave y esa inductancia que tiene una corriente va a generar una corriente de sentido inverso que va a cargar el capacitor. Con lo cual va a empezar a entretenerse la energía entre el capacitor y la inductancia, generando entonces una señal que sería la señal de un oscilador. El ejemplo que puse acá es todo reloj que tiene un cristal de cuarzo, y el cristal de cuarzo, observen cuál es el circuito equivalente. El circuito equivalente no es más que un sistema capacitivo inductivo, o sea que tengo un circuito, bueno, acá tengo resistencia, ahora explicamos qué es lo que pasa, pero justamente permite esto en que exista una oscilación perdurable a partir de que los parámetros del cristal de cuarzo son constantes. Por supuesto, como hay una resistencia, hay una pérdida de energía, con lo cual yo tengo que ir inyectándole a ese cristal, o sea, un poco de energía para que no se atenúe la señal. Pero si yo le doy un poquito de energía, ya directamente el dispositivo sigue oscilando y genera una señal de tipo sinusoidal. En este caso, todos los equipos de radiofrecuencia que tienen una portadora que transmite la señal, bueno, tiene un equipo generador de frecuencia y cada una de esas frecuencias se va a definir con un circuito RLC como el que están mostrando aquí. Y en particular se va a mantener en función de las características particulares, disculpen, las características particulares de los valores de esos componentes. Bueno, hasta aquí entonces una parte de la electricidad y ahora pasamos a otro elemento. Acá dejé la filmina un poquito más desarrollada porque este tema de fenómeno transitorio no sé si se ve con profundidad en física, pero sí lo necesitamos nosotros para poder hacer un análisis de todo tipo de señales. El fenómeno transitorio, la idea de un transitorio tiene que ver con que a un estado inicial le aplico una excitación, cuando ese estado inicial se aplica la excitación, genera un transitorio que se traduce en una condición final. A estos dos estados son estados permanentes y a este que está acá es el estado transitorio. Y a este estado es el que nosotros vamos a comentar algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una fuente de tensión continua, una resistencia, un capacitor, y acá una llave. Esta llave está puesta justamente para generar un transitorio. Es decir, cuando yo la cierro, estoy generando un transitorio. ¿De qué tipo? Y le estoy aplicando sobre esos bornes una tensión alta. Al padecer esa tensión alta, va a haber una circulación de corriente, y esa circulación de corriente va a, en este caso, a cargar este capacitor, para el caso del circuito RC. ¿Cómo solucionamos esto? No podemos hacer otra cosa que trabajar con la ecuación diferencial de este circuito. ¿Y la ecuación diferencial de este circuito cuál es? Y la tensión en bornes de esta fuente es igual a la resistencia, cuando yo cierro esto, a la resistencia por la corriente instantánea que va a circular por el circuito, más la tensión en el capacitor. Y la tensión del capacitor va a tener que ver con la carga de ese capacitor, y entonces si yo transformo esa carga por el valor correspondiente o variable en el tiempo, voy a tener la ecuación correspondiente que me está definiendo cómo es la variación en cada uno de esos lugares. Esa variación, entonces, me va a determinar, bueno, acá recuerdo algunas cuestiones matemáticas necesarias para poder encontrar ese valor.
y en función de acá, por eso les dije todo explícito, por favor miren el detalle y después si no me consultan. No hay ejercicios de esto en la práctica, pero lo que ocurre es que esto por ahí lo vamos a usar en algún otro momento, entonces es importante que lo tengan en cuenta ahora en la teoría y puedan verlo a través de qué ecuaciones se utilizan. De esto, entonces, pasamos a ver algo, quiero llegar a qué es lo que aparece, que sería, qué es lo que pasa o qué llamamos transitorio. O sea, yo acá tengo un estado fijo y acá al final tengo otro estado fijo. Desde acá hasta este punto es el estado transitorio, que en particular para el caso de los bornes del capacitor, o sea, los bornes del capacitor, acá, va a ser una exponencial creciente. O sea, va a empezar el capacitor a tomar carga, tomar carga, tomar carga, y hasta que llegue a un valor máximo. Eso corresponde entonces a una variación continua de una exponencial creciente, y este sería la zona de transición, o sea, la zona correspondiente al transitorio. Si yo quisiera medir qué es lo que pasa en bornes de la resistencia, veríamos que el borne de resistencia, ¿qué pasa? Tengo una cierta tensión y después la tensión va decayendo a cero. ¿Eso por qué es? Y porque al cargarse el capacitor, al principio el capacitor toma toda la carga y luego de un cierto tiempo el capacitor ya tiene toda la carga, por lo tanto no necesita más carga. Al no necesitar más carga no hay circulación de corriente. Al no haber circulación de corriente, la resistencia tiene una diferencia de potencial igual a cero y por lo tanto no puede circularse, no circula más corriente. ¿Qué puntos interesantes, voy a pasar acá, qué puntos interesantes tenemos en esto? Bueno, el análisis justamente de cómo es la variabilidad en el inicio de esto, que responde a esta recta tangente al inicio, y justamente esta tangente me estaría definiendo la característica del valor de tau, que sería cuánto vale, a ver si tengo la próxima filmina, el valor de tau, que bueno, acá el tau lo definí, o sea, empecé a hacer el mismo análisis, pero en vez de un capacitor, una inductancia. Y ese tau, en este caso, depende de L sobre R. Si vamos un poquito para atrás, van a encontrar el valor de tau por acá. Acá, tau es igual a RC en el caso de un circuito de RC, resistencia capacitor. Ese tau me está dando entonces la característica de variabilidad al comienzo y muchas veces me es muy útil para saber cómo va a ser las características, en este caso, de variabilidad de un sistema de comunicaciones y cómo va a responder. ¿Se acuerdan? Hay algo interesante que habíamos charlado que tiene que ver con que si yo tengo un sistema transitorio, este sistema transitorio llega a un estado permanente después de un cierto tiempo. Bueno, si pensamos en una comunicación, pongamos una comunicación por TV, desde que aparece la señal, o mejor dicho, desde que aparece la señal en el receptor hasta que aparece la imagen, hay un cierto tiempo, y ese cierto tiempo en definitiva no es más que un transitorio. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta en ese transitorio? Serían los elementos, digamos, en este caso podemos poner un número, listo. El número de retardo es tanto, pero el retardo normalmente está definido por una cantidad de operaciones. Una de ellas, bueno, sería justamente la variabilidad en el tiempo de los componentes físicos que están. Bueno, como hicimos el comentario recién, en el caso de una inductancia, exactamente podemos plantear las mismas ecuaciones y esas ecuaciones me van a dar esta fórmula. ¿Por qué todas esas ecuaciones? Porque necesito definir punto a punto cuánto es la variabilidad en el tiempo de esta señal. O sea, quiero ver el transitorio correspondiente. En función de eso podemos definir más que el valor de K, que sería un valor aproximado, no lo utilizamos tanto en comunicaciones, pero sí el valor de tau, que me estaría definiendo cuál cosa es más lenta. O sea, observen que esta respecto de esta otra son, digamos, distintas y llegan más lento a el valor final. Entonces, tienen mayor retardo. Bueno, entonces, vimos todo lo que son los campos eléctricos, magnéticos, la ecuación de onda, y luego
algunas condiciones necesarias de electricidad básica para poder entendernos en todos los tipos de ejercicios. Lo que nos falta, como para completar la clase, es recordar cuáles son las unidades de medida que las fuimos desarrollando, pero que por ahí, está bueno ponerlas y decir, bueno, las unidades de medida que tenemos que analizar en un sistema de comunicaciones tiene que ver con estos parámetros. ¿Qué unidades de medida tenemos en un sistema de comunicaciones? Este también es un ejercicio, dice calcular nombre de la función representada. Bueno, yo acá ya le puse el machete, es una función coseno. El tiempo, el periodo de la frecuencia de pulsación, ya está puesto acá. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es el valor pico a pico? ¿Cuál es el valor máximo? La amplitud correspondiente. O sea que esto sería valor máximo de amplitud, valor pico. Solamente nos quedaría calcular esto que es el valor eficaz. ¿Y ese valor eficaz a qué se refiere? El valor eficaz se refiere a un número que representa esta señal en donde la energía que gasta esta señal coincide con la energía que gastaría una batería en las mismas condiciones. Entonces, a eso sería el concepto, valor eficaz. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, el cálculo directamente en una señal que sea del tipo sinusoidal es el valor máximo dividido la raíz de 2. Eso sería el valor eficaz correspondiente a una onda sinusoidal. Si la señal es distinta a una onda sinusoidal, una onda triangular, una onda cuadrada, ese valor no es válido, o sea, no es 1 sobre raíz de 2, sino que hay que hacer el cálculo correspondiente para saber cuál es el valor eficaz de una señal. O sea que acá le estaría dejando ese valor eficaz para que ustedes calculen, pero la ayudita tiene que ver con que acá les calculo, por ejemplo, la potencia media de una resistencia a través de las condiciones de una tensión y una corriente que son dependientes de la condición sinusoidal. Sí, disculpa. ¿Sí? ¿Puede repetir eso último que dijo? ¿Cuál de todas las? ¿De esta, del valor eficaz? Que si no era... Sí, que dijo que se calculaba, en algún caso se calculaba de otra manera, o que no era válido calcularlo sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 sí. Es lo que corresponde, después podríamos hacer los cálculos, o mejor dicho, la deducción, pero 1 sobre raíz de 2 es cuando tenemos sistemas sinusoidales o cosenosoidales, o sea, donde la señal es exclusivamente una sinusoide. Cuando tenemos un elemento que no es una sinusoide, por ejemplo, vamos a hacer el caso de una onda de este estilo, triangular, la característica no es más válida, o sea, esta señal está variándose en el tiempo, con cierta amplitud, ya esta expresión para el sistema de esta señal no es válido, El valor de hay que hacer un cálculo, no tiene, digamos, nosotros acá vamos a trabajar con valores eficaces de potencia, de corriente o de tensión, con lo cual vamos a trabajar siempre con el valor 1 sobre raíz de 2. Normalmente cuando uno hace análisis de otro estilo, como por ejemplo el análisis de Fourier, empieza a trabajar con valores eficaces y tenemos que tener en cuenta las fórmulas para poder hallarla. Más o menos se entiende, o sea, no estoy dando la explicación específica de los valores eficaces de cualquier onda, solamente me estoy refiriendo al valor eficaz de una onda sinusoidal que es la que vamos a utilizar. Solo vamos a trabajar con los sinusoidales. Sí. Normalmente, si estaríamos hablando de comunicaciones digitales, seguro que trabajamos también con señales, claro, con onda cuadrada. La onda cuadrada va a tener un valor eficaz dependiendo de el ancho del pulso que tenga en la parte, digamos, positiva con respecto a la que tenga en la parte negativa. En cualquier otro tipo de señales, por ejemplo, un sistema se llama PWM, que es una manera que se analiza en los microprocesadores para poder incorporar una señal analógica muy fácilmente. También eso va a depender de las características de la señal y el valor eficaz va a corresponder. Por ahora, entonces, vamos a analizar casi, digamos, si hay algo que no se analiza con 1 sobre raíz de 2, lo vamos a poner explícito y haremos el cálculo específico para ese caso. Pero no creo que nos manejemos más que con valores eficaces. Como ejercicio, entonces, decía, para poder visualizar algunas de estas cosas, ahí hice un ejercicio de elementos sinusoidales, y por acá un ejercicio donde estoy solicitando el valor eficaz
Y por acá le vamos a dar, está puesto los resultados de este ejercicio que me imagino que es uno de los últimos. Como último elemento de medida aparece esto que ya lo charlamos, creo que en la primera clase, que es el decibel. La idea del decibel lo vamos a analizar o utilizar mucho porque vamos a tener, por ejemplo, acá, supongamos, este es el equipo transmisor, este es el cable, ¿no? Este sería la antena y este es el medio. O sea, cada uno de estos bloques representa algo. La mejor forma de poder hacer el análisis de ganancia, por eso la G, o de pérdida de todo este sistema, es trabajar con magnitudes logarítmicas. La otra vez habíamos dicho que los logaritmos, para poder hacer el análisis, podemos sumarlo, por lo tanto voy a tener la ganancia o pérdida de todos estos bloques. Entonces, trabajar con decibeles me va a ser útil para poder desarrollar cualquier tipo de sistemas inalámbricos. En particular acá estoy analizando una ganancia en función de la potencia, ganancia en función de la tensión y en función de la corriente. Para poder hacer el cálculo de este con respecto a este T20 sale porque hay un cuadrado cuando uno trabaja con tensión. Vamos, recordemos que la potencia, vamos a ponerlo acá si ya nos queda claro, la potencia, no sé si con la letra esta lamentablemente va a quedar menos claro, pero esperemos que no. La potencia, si recuerdan los machetes que le había pasado, por ahí aparece, por ejemplo, como I cuadrado por R. Entonces, si yo aplico logaritmos a esta expresión, este cuadrado pasa a multiplicarse afuera por 2 y es el valor que aparece acá como 20 y lo mismo, o sea, lo mismo en tensión que en corriente. En el caso de potencia, directamente no aparece ningún símbolo al cuadrado, por lo tanto aparece 10 veces el logaritmo. ¿Por qué lo tenemos que tener en cuenta? Y porque puede pasarnos cosas como esta. Por ahí, un transmisor me van a dar la potencia de salida y a ver qué potencia de entrada tengo. Un cable, una antena puede estar referenciado de la misma manera, pero hay ciertas condiciones donde voy a saber, por ejemplo, cuál es la tensión de salida de tal etapa. A veces aparece como campo, el campo aparece como una tensión, o sea, campo voltios por metro, con lo cual no vamos a tener que hacer alguna relación entre voltios para poder hacer el análisis de cuántos decibeles voy a tener de pérdida o de ganancia. Entonces, la idea es que podemos llegar a mezclar todos estos elementos en un ejercicio en función justamente de cada uno de los elementos que vamos a tener que estar analizando. Como dije recién, por ejemplo, un cable, una antena, un sistema de recepción, un sistema de transmisión, etc. Un punto importante es que en radiofrecuencia siempre vamos a trabajar con una referencia que es la referencia de 1 milivatio. Para el caso que yo estoy mostrando acá, la referencia es P sub 1 sobre P sub 0. Pero para poner un número en forma relativa, ese número en forma relativa lo voy a hacer directamente a través de 1 milivatio. Si ustedes ven algunas relaciones de decibeles en sistemas de audio, van a encontrar que no es 1 milivatio. Van a depender de la característica particular del sistema de audio que esté analizando. Por lo tanto, cuando hablamos de decibeles en audio, no tiene que ver con los decibeles que estamos analizando en los equipos de radiofrecuencia. Entonces, los equipos de radiofrecuencia están todos referidos a 1 milivatio, 1 milivatio. Y también a partir de acá vamos a poder analizar justamente cuánto es la ganancia de una antena o la pérdida de un cable en función siempre de 1 milivatio en la parte de cuando hacemos comunicación del tipo de radiofrecuencia. Bueno, hasta aquí la charla que quería comentar. O sea, hicimos todo un pequeño viaje. Vamos a terminar por acá. Dejo de compartir. Volvemos. Hicimos un pequeño viaje en función de todas las ecuaciones necesarias tener en cuenta para cuando uno analiza un problema de comunicaciones y más que nada de comunicaciones de la parte de radiofrecuencia. En las 2 clases próximas vamos a estar analizando lo que se dice óptica física y óptica geométrica. Es decir, donde vamos a ver efectos como la refracción, la reflexión, la difracción, que son inherentes a todas las características de una comunicación de este estilo. Bueno, con lo cual, si tienen alguna consulta, nos quedamos digamos, aquí para poder realizarlas, y en función de lo que ustedes, si hace falta,
la manera que vamos a manejarnos por ahora es a través de un correo electrónico, el cual recibiremos y si es necesario haremos algún tipo de reunión con el grupo de alumnos que tengan el inconveniente. Y dado que hay muchos horarios distintos, los distintos compañeros, elegimos esta forma para que puedan resolver las prácticas más fácilmente. Bueno, Marcelo, no sé si querés comentar algo o algo que haya quedado o alguna pregunta que haya quedado en el chat. No preguntaron nada los chicos. A mí me queda algo por preguntar. Por favor, Sí. Nicolás. Usted habló de constante dieléctrica de diferentes materiales, ¿no? Correcto. ¿Y el agua puede ser que era 80? Sí, en esa estimación que había aparecido es un valor de esa constante del valor muy alto. Claro. ¿Qué pasa con el cemento, las paredes de concreto y esas cosas? Correcto. Cada uno de ellos, por ejemplo, el cemento tiene una característica de algo de 35, creo que es. La idea justamente en la clase próxima, que vamos a estar tirando señales contra distintos elementos, que va a ser agua, cemento, vamos a hacer el análisis justamente qué es lo que ocurre cuando tengo esas variaciones del valor de epsilon. Así que en la próxima clase que hacemos todo lo que se analiza respecto a a la geometría, en realidad, para los que ya recuerdan algo, lo que vamos a hacer es ley de Snell y sus aplicaciones. Entonces, allí vamos a ver algunos cuantos ejemplos ya de la ley de Snell aplicada en equipos de comunicaciones y lo que va a ocurrir con los rayos correspondientes. Más o menos te respondí Sí, la parte de duda y en la próxima cerraríamos todos los detalles. Bárbaro, gracias. No, por favor. ¿Algún otro comentario? No, por mi parte no. Bueno, entonces, en la próxima clase continuamos a las 17 horas, arrancando la clase, y eventualmente, como les dije recién, cualquier consulta nos envían algún correo electrónico o a través de correo generamos la contestación o eventualmente hacemos por Meet de acá de Google una comunicación rápida en algunos horarios. Casi seguro, más adelante ya vamos a poner un horario fijo para que ustedes se conecten más que nada cuando tengamos que hacer todo el análisis de los trabajos integradores. Pero que todavía, al menos por estas dos clases siguientes, no vamos a estar analizando ninguno de estos elementos de trabajo integrador. Recién después de esa clase vamos a pensar. Recuerden que tanto esta clase como las dos siguientes van a ser evaluadas con un parcial, que sería el primer parcial que tenemos. Así que sería interesante, no vamos a obligarlos a que nos devuelvan los trabajos prácticos realizados, pero sí los vamos a ayudar para que los puedan realizar y los ejercicios que vamos a tomar van a tener una relación directa con los pocos ejercicios que le hemos tomado como obligatorios en esas prácticas. Así que bueno, nos vemos el miércoles, chicos, si no hay otra consulta. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Joaquín, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. José, ¿nos quedamos un cachito así charlamos con Cristian? Perfecto. ¿Omar está o...?